Colombia es un país de más de 50 millones de colombianos, donde todos pueden elegir, ser elegidos. Presenta una división de 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Es un país con libertad de opinión y de prensa. Y en su constitución expresa un deseo de igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos. Es decir, Colombia es un país democrático, ¿o me equivoco? Para que Colombia sea un país democrático debería existir la igualdad, y aquí en Colombia no la hay. Ahí sí, como dicen, el papel lo aguanta todo. A pesar de tener una constitución que ampara los derechos de los colombianos, se presentan compras de votos, desigualdad en sectores del país como educación, salud y sobre todo la corrupción. Por eso tenemos que regresar y redefinir qué es la democracia. La democracia es una forma de gobierno y de organización del Estado que le permite a los ciudadanos la participación a la hora de elegir y legitimar quién o quiénes los gobiernan. Es un escenario que además también permite la convivencia y la creación de sistemas para el desarrollo de la sociedad. Pero entonces, ¿cómo vivimos la democracia en Colombia? Para esto tenemos a doña Gilma. Ella nos va a explicar un poco más de la democracia en Colombia. La democracia en Colombia es como hacer un pollo sudado. Como ese famoso pollo sudado que hizo Paola Jara hace un tiempo, ¿se acuerdan? Pero honestamente quedó rico. Necesitamos como mínimo agua y pollo. Bueno, pero como no tenemos agua, vamos a usar un poquito de vinagre que tengo aquí guardado y no me alcanzó la plata para comprar pollo completo. Entonces aquí tengo unas alitas y unas menudencias y con eso me las arreglo. Como decimos aquí en Colombia, todo se vale y la intención es lo que cuenta. Y no es que haya desigualdad, lo que pasa es que no alcanza ni para el agua ni para el pollo. Somos un país que promulga la democracia, pero con un gran problema de desigualdad. Según la revista Forbes, Colombia se ubica como uno de los países más desiguales de Latinoamérica. Lo extraño es que según el ranking de democracia, Colombia se encuentra en el puesto 45 con un alto porcentaje. Entonces, ¿cuál es el problema? En Colombia, el que tiene la plata es el que tiene el poder. Entonces el poder económico se convierte en un detonante de la corrupción. Casos como Odebrecht, los auxilios a los empresarios en pandemia por encima del sistema de salud, hasta lanzar un día sin IVA en pleno pico de pandemia, son casos puntuales de cómo el dinero mueve la democracia. Para eso definamos qué es el dinero. El dinero es un elemento simbólico necesario, una ficción necesaria de un molusco en algunos momentos, o posteriormente el oro, la plata, o hoy en día que es un billete, o incluso hoy en día un Bitcoin, ¿no? Que es un buen ejemplo de algo que no existe ni siquiera. La desigualdad, claro, es determinante, por ejemplo, en este caso para la corrupción. O sea, si no hubiese las necesidades que hay en este país, evidentemente nadie vendería un voto por 40.000 pesos o por un plato de lechona, ¿sí? Entonces, evidentemente, el que haya tal desigualdad entre ricos y pobres en el país y haya tanto porcentaje, un 40% de la población rozando los niveles de pobreza en el país, eso lleva evidentemente a que sea muy factible utilizar el dinero como herramienta, digamos, de incitar o incidir en las elecciones, ¿no? ¿Pero qué tanto afecta esto a la participación ciudadana? ¿En realidad sentimos que tenemos el poder? Quien tiene el poder en Colombia son los gobernantes, pues al momento de tomar decisiones no tienen en cuenta a la ciudadanía. Colombia no es un país democrático, lo que es un buen vivero para los representantes políticos, que ellos son los que tienen el poder, más no el pueblo. Estas y otras afirmaciones son el resultado de la desconfianza en la democracia en nuestro país. La Constitución dice una cosa, pero los dirigentes hacen otra, y a fin de cuentas, el que sigue sin el agua y sin el pollo es el pueblo. Un camino verdadero es la participación ciudadana, respetar los derechos y ser un pueblo activo, crítico y que plantee siempre fortalecer la democracia, garantizar la salud y el bienestar de los ciudadanos. Como diría Diana Uribe, la democracia hay que cuidarla. Pero, ¿y ahora que ya sabes todo esto, qué piensas hacer al respecto?